Miren, vamos a hacer una breve pausa porque tenemos ya en el estudio al médico internista David Martínez Pérez y hoy vamos a ver el tema, dos temas con él. Uno es valoración preoperatoria y el segundo es diarreas agudas. Dos temas que pues son muy importantes saber, sobre todo los cuidados que se deben de llevar, cuáles son los procesos, y para eso le damos la bienvenida. Doctor, muy buenas noches. Buenas tardes, Bienvenidos. buenas tardes, noches. Tardes, noches ya. Pues vamos a empezar, doctor, con el tema de la valoración preoperatoria. ¿Qué significa y qué es esto? Sí, mira, fíjate que pues ya despierta cierto interés en las personas que se van a someter a un procedimiento quirúrgico de cualquier tipo, que su cirujano le solicite una valoración preoperatoria. Esta debe ser realizada o por medicina interna o por cardiología en su debido momento, y tiene el objetivo de hacer un análisis de la persona, de su estado de salud, si es una persona sana. A veces tienen enfermedades que pues no son identificadas, entonces la oportunidad de identificar alguna enfermedad que quizás tenga el paciente o la paciente y no lo sepa, o que tenga una enfermedad conocida y no esté controlada y que se va a someter a un procedimiento quirúrgico. Entonces esta consulta, esta valoración, tiene el objetivo de minimizar los riesgos cardiovasculares, para que entiendan las personas el riesgo a que le dé un infarto durante o después de la cirugía. Y debe de realizarse en todo paciente mayor de 40 años, por norma oficial. En mayores de 40 años que se van a someter a un procedimiento quirúrgico, ya sea abdominal, cardíaco, ya sea de traumatología o ya sea oftalmología, de cualquier tipo de cirugía, un paciente en concreto que va a entrar a un quirófano, que sea mayor de 40 años y sea una cirugía programada o electiva, tiene que tener una valoración preoperatoria. ¿Con qué objetivo? Le repetimos, disminuir los riesgos cardiovasculares y identificar enfermedades que a veces no las saben los pacientes, poderlas compensar. Si tiene enfermedades que ya son conocidas, crónicas, pero que están descompensadas, hacer los ajustes necesarios para que se disminuya este riesgo. Es importantísimo, entonces, bueno, realmente por norma ya, si tú no te haces estudio, realmente no te pueden hacer ningún tipo de procedimiento. Así es. Nosotros se pide en la valoración preoperatoria estudios básicos para ver pues la hemoglobina, si hay anemia, no hay anemia, cómo está su coagulación, cómo están las plaquetas, cómo están las defensas, cómo está la función renal, la función hepática, el corazón y los pulmones, para someter ese organismo a una cirugía y que su recuperación sea pues, lo mejor posible y la cirugía sea sin ninguna eventualidad. Solamente se exceptúa de esta valoración las urgencias, por ejemplo, cuando tiene peligro la vida del paciente y tiene que someterse a un procedimiento quirúrgico emergente, o sea que requiere la cirugía inmediatamente y no hay la posibilidad en ese momento de que sea valorado por un internista o un cardiólogo. Entonces ahí el cirujano es el que decide y lo entra al quirófano y está justificado. ¿Por qué? Porque hay que valorar el riesgo-beneficio. En ese momento peligra la vida del paciente y hay que hacer todo pues, para salvarlo. En esos casos sí se puede exceptuar de hacer la valoración preoperatoria. Pero los pacientes que se van a someter a cualquier procedimiento quirúrgico de forma programada deben de tener esta valoración antes de su procedimiento. Esa es la importancia de hacerlo, no es un capricho a veces de los médicos. A veces los pacientes sienten como de que los hacen dar vueltas por esta valoración, si es una cirugía de cataratas, que es ambulatoria, pero pues son requisitos que están normados ya pues por las normas oficiales y pues hay que cumplirlo. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por ese tema. El segundo tema que vamos a abordar es, y creo que es uno de los más cotidianos en todas las personas, que son las diarreas agudas. Las diarreas agudas, pues para empezar, ¿qué son y cuáles son los síntomas? Bueno, la enfermedad diarreica aguda es cambio en la consistencia y en la cantidad de las deposiciones, o sea, de las veces que vamos a defecar. Es decir, que puede
cambiar en la calidad, o sea, que pues se vuelvan, digamos, aguadas, que pierdan su consistencia o que aumente la frecuencia de las deposiciones. Y es aguda cuando duran menos de 7, o sea, duran 7 días. Ya más de 10 días ya se puede considerar prolongado y más de 21 días ya es una diarrea crónica. En estos momentos, como estamos circulando algunos virus en la comunidad, es bastante frecuente, ha aumentado las enfermedades diarreicas agudas, es decir, las que duran menos de 7 días. Esta enfermedad en 90% de los casos es de causa viral. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a autolimitar. Doctor, pero es que a mí la diarrea, a mí no, llevo 3 días y no se me quita. Efectivamente, dura de 3 a 5 días el periodo de mayor estado y de ahí va a empezar a disminuir. La flora bacteriana, la flora normal de los intestinos, para que se reconstituya, o sea, en los intestinos tenemos flora bacteriana y tenemos microvellosidades, que son las que absorben el agua. Eso se pone de cuenta liso, esas microvellosidades no pueden absorber agua y por eso se provoca la diarrea, es una de las causas. Y eso tarda 3 días a que se reconstituya nuevamente ese epitelio, esas microvellosidades y la flora bacteriana. Entonces el paciente, pues los primeros días siente morirse, segundo día, tercer día continúa en las redes, empieza a mejorar el cuarto, el quinto día y después sí pueden quedar con una mala absorción, es decir, lo comentan los pacientes, ¿no? Estoy como el pato, como y hago, pero ya no es la diarrea, sino es una mala absorción que queda como secuela de la infección que tuvo el paciente. ¿Qué es lo importante y que deben de tenerlo la población presente? Es que mantenerse bien hidratado es la primera medida. O sea, si tiene diarreas y tolera la vía oral, que no tiene vómitos, es importante que estén consumiendo líquidos. La recomendación, porque luego a veces toman puros electrolitos, se debe de tomarse la misma cantidad de electrolitos y la misma cantidad de agua. O sea, 1 por 1, si toman un buche de electrolitos, un buche de agua. Pero debe de ser constante y se debe de sustituir las pérdidas, o sea, calcular cuánto hizo en el baño cuando fue y eso mismo ingerirlo. La dificultad está cuando el paciente tiene vómitos, que no tolera la vía oral y entonces ahí sí, pues es premonitorio ponerle un acceso venoso para hidratarlo por vía intravenosa. Mientras lo importante siempre ante una enfermedad diarreica es mantenerse bien hidratado antes de tomar antibióticos, luego los inundan de antibióticos, antiparasitarios, antivirales y realmente no tienen utilidad en la mayoría de los casos, solo es mantenerse hidratados y eso se va a autolimitar solo. ¿Cuál es la forma o cuál es el tratamiento que se debe llevar? Hay que ir al doctor. Sí, mira, ¿cuándo deben de acudir al médico o cuándo serían los signos de alarma, ¿no? Cuando el paciente está aletargado, es decir, que ya está somnoliento, está muy cansado, habla incoherencias, por ejemplo, en el caso de los niños tienen hundimiento de los ojos, en los más bebés la mollera se les sume, todo eso son que en los bebés, por ejemplo, el llanto sin lágrima, eso es muy importante, que ven que llora el niño y ya tiene los labios resecos y llora y no salen lágrimas, son signos de deshidratación, ahí hay que acudir inmediatamente al médico. En el adulto, pues eso, el somnolencia, que lo vean que está muy decaído, que tiene la presión baja, el pulso bajo, que pues se le ven sus mucosas muy secas, la lengua se pone lengua saborral, se llama, se pone blanca, no está orinando el paciente, o que esté con vómitos, ahí inmediatamente hay que acudir al servicio de urgencia o con el médico para que pues tome algunas medidas. Mientras no suceda nada de esto y esté con las diarreas, que lejos de ser incómodo y pues sí se siente uno hasta cierta debilidad, es mantenerse hidratado. No es necesario tomar ningún medicamento. A veces los remedios caseros lo único que hacen es empeorar la situación o tomar medicamentos antiespasmódicos, o sea que disminuyen la motilidad del intestino. Lo único que hacen es sí detienen la diarrea en ese momento, pero cuando pasa el efecto del medicamento, nuevamente aparece la diarrea. Entonces esto realmente debe dejarse evolucionar de forma natural. Hay a veces que sí se le dan algunos medicamentos para aliviar algunos síntomas acompañantes, como la fiebre, el dolor articular, en el caso de la gripe, que estamos, te digo, con los virus
respiratorios que están cursando con diarrea, o el dengue a veces que cursa con diarrea, entonces hay que darle algunos medicamentos para mejorar su estado general, pero las diarreas se van a autolimitar. Ya si pasan más de los 7 días, si van más de 4 días, 5 días y continúa con diarreas, pues entonces sí hay que buscar otras causas, a lo mejor sí requieren otros tipos de medicamentos. Mientras lo fundamental es mantenerse hidratado. Si el paciente tolera la vía oral, no tiene vómito, la mejor forma de hidratar es tomando líquidos. Pues doctor, le agradecemos mucho pues, que haya abordado estos temas y pues esperamos vernos la próxima semana. No, gracias a ustedes y aquí estamos. Y ya sabe, puede dejarnos sus comentarios, sus preguntas y con gusto las resolveremos la próxima semana en su próxima visita. Muchas gracias, doctor. De nada, buenas noches. Vamos a un breve corte y regresamos con más información.